Repaso de la lección de escuela sabática, lección número 1 del tercer trimestre del año 2025. En este tercer trimestre estamos estudiando el libro del Éxodo. Y la lección de esta semana, la primera lección, lleva como título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Vamos a leer el texto bíblico para esta semana. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice así el texto bíblico: los israelitas, gemiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió a Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Esta primera semana, en la lección número 1, vamos a estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Éxodo. Y vamos a dividir el repaso de la lección en 3 pasos. Primero, vamos a estudiar el contexto de cómo fue que los hebreos llegaron a Egipto. ¿Cuál fue ese contexto? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo es que terminaron allí viviendo tantos años en Egipto? Segunda parte del repaso de la lección. Vamos a estudiar el capítulo 1. Vamos a entender el contexto de la opresión, cómo fue que estaba ya el pueblo de Dios, la nación de Israel, viviendo en Egipto, cómo fue ya su estancia allí, cómo es que Dios aparentemente estaba tan lejos, aparentemente los tenía olvidados, aparentemente. Cómo es que Dios va a intervenir y actuar por su pueblo. En la tercera parte del repaso de la lección vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos a ver el trasfondo del nacimiento de Moisés, su nacimiento, cómo fue. Y luego vamos a terminar con las 4 palabras, las 4 acciones de Dios en el capítulo 2, versículo 23 al 25. Vamos entonces con la primera parte, el trasfondo, el contexto. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a estar en el país de Egipto? Vamos entonces a Éxodo capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza el libro del Éxodo? Diciendo, estos son los nombres. Esta palabra Shemot, nombres, es el nombre en sí del segundo libro de la Biblia. Nosotros lo conocemos por su nombre griego, Exodus, que significa salida, ¿verdad? Pero su nombre hebreo del segundo libro de la Biblia es Shemot, que significa nombres. Recuerda, querido amigo y hermano, que los hebreos ponían el nombre de un libro por la primera palabra o las primeras palabras que aparecían en este libro. Ese era el nombre que recibía el libro. Por eso es que Génesis, ¿verdad? Génesis, Bereshit, la palabra Bereshit, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esta palabra principio o inicio es el nombre que recibe este primer libro de la Biblia. Del mismo modo, es el nombre que recibió el segundo libro, Shemot. Solo que nosotros lo conocemos por su nombre griego, Exodus, o que ahora lo pronunciamos en español, Éxodo, salida. Entonces, esta primera palabra que aparece en el capítulo 1, versículo 1, Shemot, estos son los nombres, nos une con los últimos versículos de Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26, donde
Ya José, después de la muerte de su padre, estando ya también viejo y viendo también él que su muerte ya estaba cerca, reunió a toda su familia y les hizo un juramento, una promesa, ¿verdad? Diciéndoles que Dios vendría en la ayuda de ellos, Dios vendría a socorrerlos y los llevaría de vuelta a la tierra prometida. Y que la señal de esto sería que sus huesos regresarían también juntamente con ellos. Así termina el libro de Génesis. A partir del capítulo 46 encontramos nosotros al pueblo de Dios entrando, ¿verdad?, a través de José, entrando a Egipto. Allí ellos se quedaron, se establecieron, vivieron, pasaron los años, ¿verdad? Y es esa palabra de Éxodo 1:1, la palabra Shemot. Estos son los nombres, la que está uniendo y haciendo que la historia del Éxodo sea una continuación del libro de Génesis. De manera específica, una continuación del capítulo 50, versículo 24 al 26, para entender de quiénes está hablando, qué había ocurrido, dónde habían estado, por qué estaban allí. Es el trasfondo, el contexto que nos va a ayudar a entender el libro del Éxodo. Vamos entonces a la segunda parte del repaso de la lección de esta semana. Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 1 se nos menciona que llegó al trono de Egipto un faraón que no conocía a José. Y entonces este faraón mandó a poner presión y también a cargarlos, ¿verdad?, con más tareas, con más trabajos, a tal punto que esta nación hebrea ya no era un pueblo libre viviendo en Egipto, sino que ahora estaban ellos siendo esclavizados, siendo esclavos, siendo oprimidos. El versículo 12, sin embargo, el versículo 12 del capítulo 1 nos dice que mientras más oprimidos eran, mientras recibían más castigo, mientras más restricciones tenían, había algo sobrenatural. Porque mientras más opresión, más se multiplicaban. Mientras más amargas les hacían la vida, mientras más difícil era la vida de ellos, más se multiplicaban. Y aparentemente había como un olvido de Dios, porque ya hacía casi más de 400 años que aparentemente Dios no se acordaba, Dios no hablaba con ellos, Dios no se manifestaba. Ellos estaban sufriendo, estaban padeciendo muchas dificultades, muchas restricciones, y como que Dios no respondía. Sin embargo, cuando nosotros vamos al capítulo 1, encontramos también allí las parteras. Y las parteras son las primeras mujeres que actúan, ¿verdad? Y sus nombres quedan registrados en el libro del Éxodo, en la Biblia. Estas mujeres no tuvieron miedo, sino que actuaron. Luego llegamos al capítulo 3. Al capítulo 2, la tercera parte del repaso de la lección nos habla del nacimiento de Moisés. Allí también vemos a dos mujeres actuando, ¿verdad? La mamá de Moisés, vemos también a la hermana de Moisés, vemos también a la hija de Faraón, tres mujeres actuando frente a problemas, a dificultades, todo lo que era contrario en el momento, las circunstancias, ellas pudieron salir adelante, ¿verdad? Y el plan de Dios se cumplió. Luego vemos a Moisés, que cuando ya era grande, Moisés hizo algo. Yo te pregunto, ¿era el plan de Dios que Moisés matara a ese egipcio? Pero a pesar de eso, Dios actúa. A pesar de eso, se muestra el poder de Dios. Y al final del capítulo 2 encontramos las 4 acciones de Dios, que son: oyó, se acordó, miró y reconoció. Querido amigo y hermano, si tú estás pasando dificultades o angustias como el pueblo de Dios, ten la certeza que Dios está oyendo, se acuerda, mira y reconoce tu problema y tu dificultad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.